A continuación, y siguiendo con el programa, me complace poder presentar al nuevo embajador de la República de Cuba en el Perú, embajador licenciado Carlos Rafael Zamora Rodríguez. Con ustedes, el compañero Carlos Rafael Zamora Rodríguez, embajador extraordinario y plenipotenciario de Cuba en Perú. Gracias, Nicolás, por tu presentación. Realmente constituye para mí un motivo de gran satisfacción poder intercambiar con ustedes en un día como hoy. Cuando uno escucha a una joven como Silvana decir todas esas cosas bellas e importantes que sintetizan la historia de la Revolución Cubana, realmente siente que esta lucha no ha sido en vano y que realmente estamos preparados para los cambios que este mundo necesita y requiere, y por lo cual han regado con su sangre miles de compañeros y están dispuestos a hacerlo otros tantos millones a lo largo de la historia. Por supuesto que yo fui de los jóvenes que contaba 10 años, casi 10 años, cuando Fidel asaltó el Moncada. Y por supuesto, desde ese instante he sido no solo su admirador y seguidor, sino que Fidel ha inspirado nuestra vida por siempre. Y el 1 de enero, junto con nuestro pueblo y con nuestros compañeros de lucha, pudimos ir adoptando todas las medidas para garantizar que aquel sí fuera un verdadero triunfo revolucionario y no nos pasara como cuando nuestra guerra de independencia en 1898, que con la intervención americana impidieron que nuestros combatientes entraran en Santiago de Cuba, entraran en las ciudades, y el poder revolucionario, el poder de la independencia del país, estuviera en manos de los cubanos. Cuba tiene historia peculiar, que hay que entenderla para entender muchas de las cosas que pasan. Como diría un mexicano, estamos muy cerca de Estados Unidos y muy lejos de Dios, como dicen los mexicanos. Y es el país donde el anexionismo a Estados Unidos tuvo manifestación política organizada. Si nosotros tuvimos en la historia de Cuba el partido anexionista como partido y después como fuerza política que se mantuvo subyacente a lo largo de la historia. Y no por gusto, hay en Miami lo que hay de esa mafia, que es donde radica hoy ese partido anexionista. Con ello no quiero decir que todos los cubanos que viven fuera de Cuba, ni mucho menos incluso los que viven en Miami, sean o estén por esa postura anexionista. Los hay patriotas, los hay cubanos de verdad, los hay que defienden en la revolución, y creo que esta posición o esta política de recrudecimiento de la agresión de Estados Unidos contra Cuba, no pienso que le vaya a salir muy bien a la administración demócrata actual. Veremos cómo se desarrollan los hechos,
pero desafortunadamente creo que apostó equivocadamente y cometió un error estratégico con la política que ha seguido. No pueden los demócratas querer ser más trumpistas y más republicanos que los propios republicanos. Y eso tendrá sus costos, espero. Casi estoy convencido que así será en el futuro. Pero decía estas cosas porque cuando triunfó la Revolución Cubana, todos queríamos transformar el mundo y queríamos adelantar la felicidad y el paso de las nuevas generaciones hacia un mundo mejor. Por supuesto, están los que escogimos el camino ese y están los que escogieron el camino contrario. Y por supuesto, entre los que se vendieron o recurrieron, que está todo ese sector incrustado en la mafia anticubana ahí en Miami, anexionista, platista y demás, indudablemente ese sector responde precisamente a los intereses del imperialismo. Y los que quisimos cambiar el mundo y queremos cambiar el mundo, hemos mantenido una línea recta e intachable de lucha que, como diría el Che, el camino de los pueblos no es una línea recta. No va en una, digamos, en un trazado que no tiene sus retrocesos o sus zigzagueos, pero indudablemente marcha con los tiempos hacia adelante. Y con los tiempos seguirán y se alcanzará con la madurez y la persistencia que tiene la resistencia revolucionaria, se lograrán seguir avanzando hasta la victoria final. Este ha sido un año duro y difícil para nuestro país, como creo que ha sido un año duro y difícil para América Latina, el Caribe y en general para la humanidad. Hemos atravesado, ya vamos para 2 años, una pandemia que ha cambiado muchos paradigmas, ha cambiado mucho la manera de poder actuar, de interrelacionarse en todas partes. Una pandemia que ha sido extraordinaria en arrebatarnos seres queridos, en generar muertes y dificultades a lo largo de todo el planeta. Y eso ha generado no solamente cambios significativos que cualquiera que quiera enfrentar los cambios para la mejoría del mundo tiene que tomarlos presentes. Hoy gran parte de todos esos cambios están condicionados por la situación de la pandemia. Los países ricos, poderosos... Hablando el embajador de Cuba. Mirando lo que hoy tienen los países desarrollados, han logrado monopolizar las vacunas, han logrado avanzar en fórmulas para resolver las circunstancias que genera la pandemia, pero como capitalismo al fin predomina el egoísmo, predomina el enriquecimiento, predomina el sentido y las ansias de dominio, y nos encontramos con que millones de personas en el mundo, sobre todo del llamado tercer mundo, sobre todo de la gente humilde de este mundo, no tienen vacuna, no tienen capacidad para poder recibirlas y están pagando el precio de lo que significa el impacto
en la vida humana. Es que no los oigo. No. Pero para ir por la casa, ¿no? Sí, diga. De lo que significa esta pandemia. Nosotros desde el inicio comprendimos que en la guerra que Estados Unidos, su gobierno, tiene contra Cuba, nosotros no íbamos a poder contar con que lo que lograsen en vacunas, lo que lograsen en ciencia y en medicamentos llegasen. Y muy temprano, la dirección política del país, para enfrentar esta pandemia, pidió, se reunió y conformó con nuestros científicos un equipo de trabajo. Y ese equipo de trabajo tenía como mandato encontrar las vacunas, encontrar los medicamentos, encontrar los protocolos, contribuir a diseñar la estrategia necesaria para que la pandemia no se convirtiera en una tragedia y en una desgracia que pudiera poner en crisis al país. Y creo que con toda la dureza que significa la pérdida de vida y de salud de muchas personas y compañeros, nuestro país ha logrado cerrar este año con el control de la pandemia basado en su soberanía, sin depender de nadie, sin tener que ir a buscar en ninguna parte cómo resolver la vacuna y cómo resolver los medicamentos y cómo resolver los protocolos necesarios para que todas las personas puedan buscar las maneras de curarse, buscar las maneras de superar el impacto de la pandemia. Y creo que esto es un logro y un elemento sumamente importante en este periodo, en estos últimos 2 años, 2 años y tanto de la pandemia para nuestro país. Porque junto con la pandemia, que ha implicado para los cubanos la pérdida de más de 8.000 vidas, más de 900.000 contagiados, ha significado que nuestra letalidad dolorosa, dura, ha estado en 0,86, mientras la letalidad del mundo ha estado casi en 2, y la letalidad de América, de todo el continente americano, ha estado en 2,8 aproximadamente. Puede que la memoria no me dé todo la cifra exacta del dato, pero está por ahí. Es decir, con nuestros propios medicamentos, con nuestro propio sistema de salud, con nuestras propias vacunas, con nuestros propios protocolos y con nuestro propio esfuerzo, nosotros hemos reducido en 1/3 el impacto que ha tenido en el resto del mundo la pandemia de la COVID. Y creo que eso es un triunfo importante para un país bloqueado, para un país pobre, para un país que está siendo sometido a una guerra económica. Y esto creo que es un primer resultado que nosotros deseamos destacar, porque está en el sentido humano de cualquier proceso revolucionario, que es garantizar la vida y la salud de las personas. Este factor de la pandemia ha estado unido en este periodo y sobre todo en este año, probablemente uno de los momentos más duros del recrudecimiento de la guerra económica contra mi país. Nosotros hemos tenido que enfrentar. Los compañeros hablan y dicen
alrededor de 250 medidas económicas que tienen un impacto en el nivel de vida de la población, en el nivel de alimentación, en la capacidad de funcionamiento de la economía, en la capacidad de generar ingresos y demás. Y lo hablan en los términos como hacen, suelen hacer los economistas, y no hablo mal de los economistas, yo soy economista, pero eso tiene una traducción humana mucho más fuerte que todo eso. Eso está reflejado en la mesa diaria, eso está reflejado en las escaseces de productos, eso está reflejado en las dificultades con los medicamentos, eso está reflejado en muchos de los problemas que cotidianamente nuestro pueblo tiene que enfrentar y que se siente desde el punto de vista de las cosas que debe hacer para seguir adelante, pero que al mismo tiempo demuestra que el carácter, la resistencia, el valor, la conciencia, el sentido de pertenencia a un país libre, independiente y soberano, también tiene un peso en la actuación de los hombres. Y que, como decía el Che, en la conciencia del hombre, o como señalaba Fidel, en la conciencia social de un pueblo, está la capacidad de vencer las dificultades. Todas ellas hemos tenido que enfrentarlas en esta etapa. Nunca como ahora, Estados Unidos ha buscado cerrarnos las fuentes de crédito, las fuentes de comercio, las vías para poder acceder a productos, no solo a los medicamentos, sino también a alimentos y demás. Y hemos adoptado, y lo refleja por un lado la decisión del Congreso de nuestro partido, por una parte, y por la otra, los debates populares alrededor de la Constitución y la constitución del nuevo Parlamento en nuestro país, de hacer las transformaciones necesarias en nuestro esquema socialista, en nuestras formas de organizar la sociedad y la producción, para resolver con nuestros propios recursos y nuestras propias posibilidades, emplearlas al máximo para garantizar la resistencia frente al poder imperial. Yo debo decirle que estamos enfrascados. Este año se han dado pasos importantes en los últimos 2 años, tanto con el cambio constitucional como con los cambios, digamos, dentro de la estructura administrativa, pero fundamentalmente con el reordenamiento económico del país para poder avanzar. Y ese reordenamiento nos ha permitido empezar a enfrentar los problemas de la producción propia para solucionar aquellos asuntos que nos genera la política de Estados Unidos y la guerra económica de Estados Unidos. Por supuesto, nosotros somos un país pequeño, son 110.000 kilómetros cuadrados, 11 millones de habitantes. Un país de ese nivel no puede resolver solo todos los problemas. Nosotros no podemos ser autosuficientes, como quizás lo puede hacer China, o lo puede hacer Rusia, o lo puede hacer Estados Unidos, o lo puede hacer el Brasil en nuestro continente. Incluso ustedes aquí en Perú, que tienen una capacidad de producción alimentaria importante y además tienen una capacidad de exportación de minerales y materias primas importante. Ya es un problema cómo se administra todo eso, pero la tiene. Nosotros no tenemos eso, pero tenemos que crear
tenemos que crear suficientes condiciones para que nuestra tierra, nuestro suelo, nuestros mares y nuestros ríos den lo suficiente para poder resolver los problemas de la seguridad alimentaria del país. En eso estamos enfrascados, en eso hay avances. Dentro de la actualización de los distintos actores económicos del país se han dado pasos muy importantes, tanto en la cooperativización, donde ya hay un gran número de cooperativas, y no me refiero a las cooperativas del campo, me refiero a las cooperativas en otras áreas de la economía, me refiero a la estructuración de las pequeñas y medianas industrias y el emprendedurismo, como dicen acá, visto con un concepto no privativo, de que solamente sea el sector privado, sino incluso en el sector estatal. Tenemos MIPYMES estatales, MIPYMES privadas, y esto está permitiendo liberar la fuerza productiva para que se pueda desarrollar la producción en todos los sentidos. Y todas estas transformaciones las estamos haciendo en medio de estas circunstancias y de esta situación. Por supuesto, nosotros apelamos a la capacidad de resistencia y creativa de nuestra gente, que lo ha demostrado a lo largo de estos 60 años. Y lo demostró con la pandemia y lo ha demostrado en otros momentos. Por ejemplo, lo estamos demostrando también con el enfrentamiento al cambio climático. Los programas que estamos desarrollando para evitar que el impacto del cambio climático nos degenere las tierras cultivables, nos reduzca las playas en el país, que la elevación del nivel del mar que va a traer asociado en los próximos 50, 60 años la pérdida de 1% del territorio que va a quedar bajo el mar, no implique una reducción de nuestras posibilidades de desarrollo. Si en todo eso hay en este momento desplegado un importante caudal de ciencia, de técnica y de pensamiento para que el impacto del cambio climático pueda ser neutralizado y pueda el país seguir avanzando. Esa situación, desafortunadamente, no la tiene todo el mundo. Hoy hay serios riesgos en muchas de las pequeñas islas insulares del Caribe, del Pacífico, de Oceanía, que están llamadas incluso probablemente a desaparecer en los próximos 60 años, algunas de ellas. Hay serios problemas con el impacto del cambio climático, que aquello que pareció una exageración para algunos, cuando el comandante Fidel Castro en la Cumbre de la Tierra en 1992 en Río de Janeiro dijo que la especie humana estaba en riesgo de extinción, consideraron eso tremendista y pensaron que era una exageración en su enfoque. Hoy sienten que se quedó corto y que aquello que lucía un poco más lejano está cada vez más cercano y está más pendiente en el tiempo que lo que muchos imaginaban. Efectivamente, creo que hasta la propia izquierda en el mundo y hasta los sectores políticos en el mundo empiezan a entender que la especie humana está en riesgo y que si no se actúa adecuadamente y con tiempo,
probablemente estemos ingresando a un periodo de no retorno. Hasta el secretario general de Naciones Unidas lo ha comprendido y ha llamado de una manera desesperada a que los políticos en el mundo entiendan la necesidad de políticas y transformaciones y de aplicación de elementos de ciencia indispensables para evitar que el cambio climático continúe agudizándose. Y aquí lo tenemos cerca. ¿Cuánto durará la Amazonía? ¿Cuándo podremos tener un desierto en medio de la Amazonía? ¿Cuántos años tardará eso que hoy parece algo raro, difícil? Ustedes me dirán, mire, este cubano lo que está diciendo. Bueno, si el ritmo de incendios y desaparición de la Amazonía continúa al ritmo que va, no va a tardar mucho en que haya zonas de la Amazonía que empiecen a ser desérticas y que empecemos a ver un cambio en toda América demasiado grande para la cantidad de personas en este mundo que hay que alimentar, para los requerimientos y necesidades de este planeta, sobrevivir y subsistir, etc. Digo esto plenamente consciente. En Naciones Unidas nos tocó trabajar en los primeros procesos que se hicieron, porque llevaron después a lo que se denominaron las COP, que hoy va por la, si no me equivoco, la 19, si no me falla la memoria, para tratar de ver cómo se para este desastre ecológico al que estamos enfrentados en todas partes. Digo estos elementos porque si algo hemos tratado de hacer en nuestra pequeña isla es precisamente algo que denominamos en términos políticos un gran programa que se llama la Tarea Vida, que es precisamente para enfrentar el cambio climático. Todo ello tiene sus implicaciones. Por ejemplo, hemos tenido que organizar grandes inversiones con el tema del agua y hacer los trasvases. Hoy nosotros trasladamos agua desde la parte norte oriental de Cuba, allá en la zona de Mayarí. Los que conocen Cuba como Marcela puede tenerlo, donde están las minas de ¿cómo se llama? De níquel y demás. Toda esa zona de allá es un clima muy lluvioso, que tiene el río más caudaloso que tiene Cuba, aparte del Cauto. El Cauto ya ha devenido a menos. Desde ahí se han hecho un gran montón de inversiones y se lleva agua hacia las zonas desérticas de Guantánamo, hacia las zonas de Holguín y Las Tunas. Y desde el centro del país, en las grandes cuencas de agua del Escambray, donde se han generado, se traslada también agua hacia las zonas norte de Las Villas y Camagüey para garantizar una red que permita alcanzar una agricultura de alto nivel que nos garantice la producción de alimentos que necesitamos para el futuro. Esos son nuestros sueños, entonces trabajamos. Y cuando digo sueño, digo porque lo queremos pronto. Y trabajamos para eso pronto. Pero ya esto tiene gran parte de realidades. Es decir, ya usted va por los canales que se han ido haciendo en el norte de Oriente y ya usted está regando tierras en las regiones de Las Tunas y del oeste de Holguín y demás. Y digo esto porque esto es parte del esfuerzo que, a pesar de la guerra económica, a pesar del bloqueo,
a pesar de la falta de recursos financieros, a pesar de la persecución a cuanta actividad económica nuestro país se propone, realiza la OFAC, el Tesoro y el gobierno de Estados Unidos y sus embajadas a lo largo de todo el mundo, que tratan de cerrar todos nuestros negocios, tratan de cerrar toda posibilidad de intercambio entre nuestros países, etc. Entonces, pongo estos ejemplos como ejemplos del esfuerzo que está realizando nuestro pueblo en estos instantes, a pesar de las circunstancias y de las condiciones que hemos atravesado en este periodo de pandemia, en este periodo de guerra económica. Y por supuesto que nosotros pensamos que la unidad de América Latina, y cuando hablamos de unidad, no hablamos de que hay que pensar de la misma manera, no hablamos de que todos tenemos que tener el mismo sistema, no hablamos de que todos tenemos que hacer las cosas de la misma forma, sino hablamos de que del Río Grande a la Patagonia, José Martí, su gran aporte, consistió en lograr descubrir que estábamos ante una entidad económico, social, cultural, con ciertos ribetes propios, que no tenían nada que ver con aquella otra entidad sajona, que tenía otra estructura económica, social, y no voy a decir que es racial, pero sí que venía de diferentes troncos, que era lo que hoy son los Estados Unidos y Canadá, que era otra conformación y otra estructura. Les sugiero a todos los queridos amigos peruanos, y es una lástima y creo que sería muy útil poder lograrlo, coger ese gran estudio que hizo Martí, que se llamó Nuestra América, que nosotros en Bolivia quisimos traducirlo y logramos traducirlo al quechua y al aymara, y para que pudiera todo el mundo leerlo, incluso en sus propios idiomas, aparte del español, para que pudieran entender el pensamiento propio que surge de la naturaleza propia de nuestro continente, y no las estructuras, los enfoques y las visiones extranjerizantes ajenas a nuestra estructura propia como región y como naciones. Creo que hay que retomar, porque el primero que escribió, y escribió a fondo, porque participó representando a la Argentina y representando al Uruguay en la primera conferencia panamericana de 1890, 89, 90, que fue también José Martí, donde escribió y alertó de lo que podía significar toda esa concepción llamada panamericanista. Falsa, equivocada y extranjerizante y ajena. Porque una cosa es nuestra América desde México hasta el final, y otra cosa es el panamericanismo como una vía de control y dominio, como dijeron los americanos cuando estaban buscando ser un país de océano a océano. Nunca se olviden que eran las 13 colonias que se independizaron, y las 13 colonias estaban en la parte atlántica, y después se tardaron un siglo
en conquistar desde la parte atlántica hasta el Océano Pacífico de lo que hoy es California, a costa de los habitantes naturales de América del Norte, es decir, de las poblaciones indígenas de América del Norte, de las poblaciones mexicanas, etc. Más lo que compraron, más lo que invadieron, y lograron convertirse en una gran nación que iba de un océano al otro océano, basado en conquista de territorio. Y cuando ese gran territorio conquistado se logró integrar económicamente por el capitalismo heredado de Gran Bretaña, del dominio inglés, que fue la colonia originaria del norte, es que Estados Unidos trató de expandirse. Y en esa etapa, lean y busquen lo que decían todos los pensadores, desde los fundadores de la gran nación americana hasta los escritores y filósofos de aquella época, en el sentido de que América era para los americanos. Esa frase famosa que salió a principios del siglo de los 800, de 1820, 25, etc. Eso, toda esa filosofía que surgió de ahí, véanla bien para que ustedes vean el sentido de expansión después. Y Martí, cuando hace el análisis de 1889-90 de la Conferencia Panamericana, y cuando escribe Nuestra América, y cuando decide que era necesaria la independencia de Cuba para lograr la independencia de las Antillas, y con ella no se extendiese Estados Unidos con esa fuerza más sobre nuestros países de América, José Martí estaba previendo la expansión que se produjo después. Creo que muchas de estas cosas hay que estudiarlas a fondo para poder entender lo que hay. Esas son las raíces del pensamiento martiano que tiene la Revolución Cubana y que expresan y explican nuestra actuación solidaria en todo el mundo. Porque a pesar de que no estamos en Sudamérica, o a pesar de que no estamos en Centroamérica y que somos una islita en el Caribe, nosotros nos sentimos parte integrante de esta América Latina y caribeña, y pensamos que toda esta región, como decía Martí, constituye un ente, una estructura cultural, política, económica, idiosincrática, conformada de muchos factores, de los pueblos originarios, de los conquistadores, de la mezcla de la conquista, de los pueblos nuevos, y por eso se le llamaba el Nuevo Mundo en una etapa y en una época, que se le llamaba el Nuevo Mundo. Por esas mismas razones, nosotros tendremos que ir entendiendo cómo se va fundiendo esas diversidades en lo que es hoy nuestra América. Quería expresar estas ideas para explicar que miramos el 2022 y los años por venir con optimismo, convencidos del triunfo y convencidos de que no habrá retroceso. La Revolución Cubana está ahí para ahora y para los tiempos por venir. Y estará junto a ustedes y junto a los pueblos de América Latina para su independencia, su desarrollo, su apoyo en el mejor sentido humano y solidario del que puede hablarse.
unidos en la diversidad. Sí, con ese enfoque lo vemos. Vamos a tener un próximo año en el cual aspiramos y queremos que muchos de nuestros pueblos avancen. Vienen elecciones importantes el próximo año en nuestro continente. Vienen procesos en distintos países importantes que nuestros pueblos de América tendrán que enfrentar y resolver. Y pensamos que ellos contribuirán a la unidad de nuestra América. Y en esa unidad tenemos un espacio, y en esa unidad es donde nosotros vemos las perspectivas y las posibilidades de éxito de toda nuestra región, y de que nuestra región tenga una voz en el mundo, y no que otros hablen por nosotros, y no que otros intervengan en la arena internacional por nosotros. Por eso apoyamos la CELAC, por eso apoyamos el ALBA, por eso pensamos que la OEA está de más, por eso pensamos que a ese cuchitril nauseabundo que es la OEA no vamos a volver, no estaremos nunca allí, nunca más, y que cada cual decida lo que hace, cada cual sabe cómo actuar en estas cosas. Pero nosotros que tuvimos que pasar el Rubicón y definir en momentos críticos del país, entender la esencia de lo que eso significa, no vamos a volver allí. Lo digo con toda claridad porque muchas veces entran las confusiones y piensan que la OEA no es renovable. La OEA nació en el año 47 a la luz de la Guerra Fría para poner en fila a todos los latinoamericanos frente a la Guerra Fría. Y para eso ha servido. Y para eso la utiliza. Y para eso existe. Por tanto, los que quieran estar ahí, piensen que pueden cambiar eso, correcto. Que cada cual pase su experiencia propia. Pero nosotros que ya pasamos por ese camino, que ya sabemos lo que eso significa, no vamos a volver allí. Lo decimos con toda claridad. Pero sí, con nosotros pueden contar todo siempre para lo mejor que se puede hacer. Para combatir la pandemia, para combatir el hambre, para combatir las necesidades, para alfabetizar a la gente, para lograr que haya más salud en la población. En todo eso que la Revolución Cubana ha mostrado un resultado y un saber, está al servicio de todos los demás pueblos. Y eso es el socialismo, que ha demostrado que es el único sistema que tiene alternativa de solución. Y el único que ha demostrado que no tiene alternativa de resolver nada es el capitalismo. Que lo único que ha podido resolver es más neoliberalismo, más miseria, más ricos, cada vez más ricos, y más pobres, cada vez más pobres. Más problemas de salud, más problemas de desempleo, más problemas de hambre. Y me gustaría saber en dónde el capitalismo ha logrado resolver el problema. Ni siquiera la potencia que se asigna el rol y el gran papel de ser el abanderado del capitalismo, que son los propios Estados Unidos, está resolviendo ninguno de los problemas. Todos los días tiene más problemas y todos los días tiene problemas más difíciles. Y vamos a ver dentro de algunos años cómo estaremos, unos y otros. Son en las cosas que hay que reflexionar y que hay que pensar. Son en las cosas que nosotros pensamos todos los días. Y pensamos en función de la gente. Porque no hay que esperar que haya revolución o que haya socialismo
para trabajar por el bien de la gente y por la mejoría de la gente. Para eso hay que trabajar todos los días y eso es posible hacerlo incluso dentro del propio capitalismo. Entonces, me despido de ustedes hoy indicándoles que nuestro triunfo, nuestro éxito, nuestros sentimientos de victoria están basados no en idealismo o en romanticismo. Está basado en hechos reales, están basados en un pueblo que se ha, iba a decir una palabra muy criolla, acujeado en el combate y en la batalla de todos los días y que sabe lo que es capaz de resistir y de alcanzar. Y que cuando se propone las cosas, las puede lograr. Y ese es lo único que nosotros podemos brindar como ejemplo para los demás. Esperamos poder tener mucha más amistad, fraternidad, sentido de pertenencia común entre todos nosotros y entre todo nuestro pueblo en los próximos meses y años por venir. Así que les deseo a todos felicidades, que sepan que pueden contar con la Revolución Cubana, que con todas sus dificultades y problemas está más firme y más fuerte que nunca antes, aunque algunos no quieran creerlo. Muchas gracias. Viva Cuba. ¡Viva Cuba! ¡Viva, Viva Cuba! Viva. Muchísimas gracias, compañero Rafael Zamora, por ¡Viva la Fidel! conferencia que nos ha ofrecido y que nos pone pues ante la alternativa. Somos un pueblo que tiene los mismos orígenes, el destino tiene que ser el mismo, y que a lo largo de nuestra lucha, justamente estamos celebrando la batalla de Ayacucho, es la conjunción, la comunión de todos los pueblos de América Latina que se hicieron presentes en las pampas de la Quinoa para sellar la definitiva independencia de toda América. Y también tenía proyectado ayudar y participar por la liberación de Puerto Rico y de Cuba. Hubieron intentos, siempre hemos sido solidarios, incluso los gobiernos de esos tiempos. Entonces, y justamente ahora a los 200 años, creo que eso es lo que está emergiendo nuevamente, cuando vemos los triunfos como los de Castillo aquí en el Perú, como los de Honduras, como los de Chile, como los de otros países, de Bolivia. Entonces, creo que es la hora de los pueblos, es la hora de América Latina, y los problemas que tiene los tenemos todos nosotros y todos nosotros nos salvaremos juntos. Muchísimas gracias, compañero. Va a ser un material de estudio, ha sido grabado todo y lo vamos a ofrecer. Gracias. Déjame añadir brevemente algo. El presidente de Bolivia acaba de estar en Cuba. Acaba de hacer una visita de Estado posterior a la reunión del ALBA. Sí. El presidente Luis Arce, en su discurso público ante todo el pueblo cubano, pidió excusa por el maltrato, la persecución y el acoso a que fueron sometidos los médicos cubanos en Bolivia. Él dijo que con ello pagaba una deuda con nuestros médicos y con nuestro país, al que se agredió al mismo tiempo que se agredía el gobierno del movimiento al socialismo en Bolivia, y que obligó y generó el golpe de Estado que allí se dio. Digo esto
porque personalmente me correspondió adoptar las medidas para tratar de sacar a nuestros médicos de allí en condiciones difíciles, producto precisamente de esa actuación contra ellos que se produjo allí en Bolivia. Fue un momento duro y difícil, pero que nuestra gente fue capaz de actuar, sobreponerse, y logramos sacarlos a todos sin que hubiera nada. Y se cometieron muchas falsedades y se dijeron muchas cosas malas en ese momento allí para tratar de encubrir la violencia que se ejerció. Ni un solo médico se le pudo probar nada que no fuera salvar vidas y atender al pueblo boliviano. Ninguno de los médicos cubanos se le pudo probar participación en ningún asunto interno de Bolivia. Y a ningún cubano ni a nuestro país se le pudo demostrar ni imputar ninguna acción ni ningún hecho que implicara intervención en los asuntos internos de Bolivia. Y el presidente, en su visita ahora en La Habana, pues pidió excusas porque sí, recogimos a todos y tuvimos que llevarlos a todos de allí. Y quien pagó aquello fue el propio pueblo boliviano, que no tuvo después, en la pandemia que vino detrás, quien lo curara, quien pudiera contribuir a tomar las medidas médicas, y el pueblo boliviano atravesó una situación de desastre con la pandemia en sus primeros tiempos. Les explico esto porque aquí se han dicho muchas cosas y se han hablado muchas mentiras y muchas falsedades para tratar de esconder la verdad y argumentar acciones que llevan otras intenciones. Quería solamente